Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo podcast pitero, el podcast en el cual dos hombres sin saber nada invitan a un experto y platicamos sobre un tema del cual obviamente nos va a dar instrucciones, lecciones y un poco de aprendizaje para compartirlo con ustedes ahí en casita o donde nos estén viendo. Con el día de hoy me acompaña un gran, podría decirlo, amigo, compañero y profesor de la universidad. Con ustedes el licenciado Farid. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues me da mucho gusto la invitación. Qué bueno que tenemos a jóvenes que están tratando de hacer algo nuevo, que están tratando de sobresalir y que aparte todavía más, que están tratando de contribuir un poquito con la historia. Ajá. Nos hace falta mucho eso. Bueno, amigos, el día de hoy, bueno, antes que nada quiero volver a recalcar al profe Farid. Yo lo conocí de la universidad y Iván es la primera vez que tú lo conoces. El gusto de conocerlo, así es. Y entonces, como ya bien lo dijo el profe Farid, el día de hoy vamos a hablar de historia, más en específico sobre el Día de la Independencia de México, ya que pues es ad hoc al mes patrio, pero de una manera distinta, ya que la mayoría de las personas siempre han tenido claro que la historia que está plasmada en los libros de texto gratuito es esa la que debemos de asimilar. Nos casan. Es con la que nos casan prácticamente desde que somos pues estudiantes, Edgar, y a mí me gustaría comenzar con un cuestionamiento acerca de lo que realmente es la independencia, porque hablamos de independencia y lo platicábamos con Edgar. Textualmente, fechas. Celebramos nosotros el Día de la Independencia, bueno, cuando fue el inicio, que fue el 16 de septiembre. ¿Y por qué no empezamos hablando de por qué no celebramos la culminación, que fueron 11 años después, el 24 de septiembre? 27. ¿27? Ok. Hay una cuestión muy sencilla de explicar. Okay. Se menciona esto del 15, el 16, el grito de Dolores, etcétera, etcétera, porque nos queda un poquito más patriótico. Voy a decir esto que en realidad mucha gente pues ni lo sabe y otros libros lo han omitido, pero cuando nosotros nos firmamos o nos firma una autoridad española como el virrey O'Donoghue, firma la Carta de Independencia, pues no tenía el permiso de firmarla por el rey. Esa es la primera. La firma sí 24, pero el 27 es cuando se hace la marcha en Ciudad de México. Entonces cualquiera de las dos se puede decir que están bien, ¿sí? Pero ¿por qué no celebramos esa fecha? O sea, nunca la gente, es más, no lo sabe. Exactamente, mucha gente ¿sí? Incluso desconoce estas dos fechas que nos acaba de mencionar. Bueno, ¿por qué? Es hasta el 1821. Porque el que realmente nos hace independiente y que también no lo celebramos y es michoacano es Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu. Él es el que nos hace independientes. Con el famoso ingreso del ejército trigarante. Así es. Él lo forma junto con Guerrero y después viene toda una oleada de hombres que en realidad dicen, no, yo me voy a unir al ejército trigarante, pero aquí viene lo malo. Iturbide posteriormente se hace emperador y lo que quieren, lo que son los independientes, sobre todo más compinches, para que se entienda mejor, de Guerrero, ¿sí? Lo que ellos quieren es tener una presidencia o un gobierno federal. Entonces tratan de borrar esa idea. Voy a decir dos cosas. De hecho, a Iturbide prácticamente lo matan por ser emperador, no por ser traidor a la patria. Y lo matamos por... Es mi emperador. No queremos ya más títulos. Así es, títulos nobiliarios. Hay que matarlo y lo matan. Bueno, yo creo que con la creencia también de terminar toda esa idea de... pues de la monarquía, ¿no?
Pues no, porque para eso tenemos princesas y princesos hoy en día. Eso es mentira. En realidad, luego viene incluso alguien que trata de borrar demasiado, en ciertos aspectos, incluso hasta puedo contar una anécdota. Benito Juárez, que es muchísimos años después, era un chamaquito cuando ocurrió la independencia de México. Benito Juárez era un puberto, porque él, si no mal recuerdo, nace en 1806 o en 1803. Y ya cuando es presidente y que quita a los invasores, pues dicen, ¿sabe qué es, señor presidente? Benito Juárez llegó a Ciudad de México. Y le dicen, no está lista pues su casa o casa de gobierno, como gusten. No está lista, lo único que hay es el Hotel Iturbide. No, pues no quiso quedarse porque era el de Iturbide. Y pues, ¿cómo no? Pues si había sacado apenas a los franceses. Y ahí llegamos a una situación, algo sumamente importante. El que gana es el que pone la historia. Y en este caso quisimos quitar esa historia que es extraordinaria, ¿eh? La vida de Iturbide, aparte, tenemos nosotros una cuestión importantísima en México que no nos hemos quitado. Iturbide, era pues mucho más español, se puede decir, y de hecho era pudiente y hace dinero. Entonces lo que nosotros, y todavía lo tenemos, es que aquel que triunfa, aquel que es rico, aquel que tiene, bueno, lo estamos viendo de hecho en nuestro actual gobierno, tiene un estigma o tiene una señal con la cual los mexicanos nos vamos a desahogar a lo mejor en cierto odio. Eso también no ayudó, ¿sí? No ayudó, pero también hay que darle al César lo que es del César, y hasta ahorita Michoacán no se ha puesto las pilas como para decir, mira, finalmente nace en Valladolid, hoy Morelia. Es muy cierto que tiene varias situaciones, como todos nosotros, como nuestros padres, como nosotros mismos, todos han tenido errores, todos tenemos defectos, pero al César lo que es del César. Él hizo que México se unieran la parte de Guerrero, que estaba en declive, prácticamente había desaparecido. Era una guerra de guerrillas, vivían en la maldita selva. Por ejemplo, Guadalupe Victoria, que fue nuestro primer presidente, vivía con indígenas en la selva. Tuvo que ir Santana por él a rescatarlo, había quedado algo medio loco, había tenido un disparate por ahí. ¿Por qué? Porque vivían el ejército independentista, se puede decir insurgente, vivía en la selva, prácticamente, en la montaña, en el cerro. O sea, no era un ejército como muchos de nosotros pensamos, no. Realmente Iturbide lo que contribuye es hacerle la idea a Guerrero de que puedan unirse y de que finalmente no van a pelearse, porque el de la guerra era el ejército el ejército independentista, entre comillas, y el ejército realista. Pero si yo comando a todo el ejército realista, entonces lo comprende Guerrero. Pero era minúscula la fuerza, ¿eh? Bueno, supongamos que en conclusión, a lo largo de la historia se ha tratado de borrar todo buen rastro de Agustín de Iturbide, digámoslo así, ¿no? Sí. Pero ahora vámonos un poquito hacia atrás. En cómo, cuándo y cómo, por qué comienza la guerra de independencia. Mira, la independencia o comienza la guerra, eso es muy cierto, pero empieza porque hubo alguien que moralmente a lo mejor sintió una culpa, el saber que se estaban armando aquellas tertulias, que no eran otra cosa más que juntas, reuniones, para tratar de ver cómo pudiera ser este lugar donde vivían mejor, ¿sí? El vinito, el violín, a una puerta cerrada, en una casa muy específica, pero ya existía este antecedente. Y era en Valladolid, o sea, en Morelia. Y tampoco le damos mucho crédito, como a Primo de Verdad, tampoco. Primo de Verdad llega unos años antes y dice, oye,
ya no tenemos rey. Hay que hacernos independientes porque nosotros éramos del rey y vivíamos para el rey. Y era el territorio del rey. Ya no hay rey. Hay un emperador que es Pepe Botellas, ¿no? El hermano de Napoleón Bonaparte. Y a él nosotros no le debemos nada. Y no quisimos. Luego llega, bueno, para ser más específico, un año antes, y llega Michelena, ¿sí? Llega Michelena con otros 2 hombres, los quieren atrapar, se deshace, los encierran, por eso esto de Santa María y todo, Vicente Santa María, etcétera, etcétera. Y ahí comienza. Hay incluso algunas ideas, algunas hipótesis que nos dicen, es que probablemente también estaban invitados los de Querétaro. Nuevamente ocurre igual con Querétaro. A igual que como se dieron cuenta en Valladolid y hubo un chismoso, digámoslo así. De la conspiración. ¿Sí? Y hubo un chismoso en Querétaro igual. Se adelanta todo. Todo se adelanta. Mira, algo que incluso la gente no a lo mejor no lo saben porque no lo damos ahí. Es que doña Josefa Ortiz de Domínguez, también michoacana, esta mujer estaba casada con don Miguel Domínguez, que era el corregidor. Él tenía en realidad ese puesto. Le decían la corregidora, pues por ser esposa de él. Por ser el título de ser la... Así es. Pero el que reunía a todos y que tenía fuerza ahí era don Miguel. Ahora, realmente toma muchísima fuerza, pero en algo que los libros no lo esconden. No por malicia, quizá porque esos pequeños lapsos, dice, si no hubiera hecho esto, no hubiera ocurrido nada. Doña Josefa, cuando se da cuenta que don Miguel van por él para visitar a la familia de los González, si no mal recuerdo, y llegan realistas, es decir, el ejército, llega y van por él, se alarma. Don Miguel la deja encerrada y dice, ya, a ver, espérame, esta ya sé como el mitote, el argüende. Mira, doña Josefa sabría clave Morse y empieza a hablar en clave Morse con el vecino. Para no hacerlo esto extenso, porque si no nos vamos a llevar 3 horas aquí. Esa comunicación de doña Josefa alerta. Total, lo saben los Aldama y posteriormente se van con Allende. Pero entonces se van a caballo. No era cuestión de que por medio de un mensaje llegara la información. Sí, no, pues, ojalá yo hubiera WhatsApp y más rápido, ¿no? Pero no, nada que ver. O sea, aparte teníamos a una mujer que aquí viene lo importante, porque hay muchas mujeres muy, muy importantes y siempre hablamos de Hidalgo, de Morelos y de Vicente Guerrero, por ejemplo. Sí, yo le iba a comentar que respecto, si hacemos una retrospectiva a lo que es la historia de México, yo creo que con un 90% de la ciudadanía mexicana, hablar de la independencia es Miguel Hidalgo, José María Morelos, tal vez Vicente Guerrero y Iturbide. Como dijo el niño, Vicente Fernández también. Sí, Iturbide quizá, ¿no? Pero nos faltan muchísimos. Mira, por ejemplo, y es que cada uno, pues ahora sí que traía a su banda, ¿no? Pero Hidalgo trajo a alguien que la verdad no le hizo caso y a lo mejor hubiera sido mucho más exitoso. Vamos a lo de Hidalgo un poquito. Porque vamos a empezar con los personajes y ahí en los personajes tenemos que decir varias cuestiones, por qué actuaron y por qué no actuaron, ¿sí? Tenemos a Hidalgo. Hidalgo, rápidamente vamos a poner a los Aldama, que son 2 hermanos. Uno, por cierto, era abogado, el otro era militar. Y tenemos a Basolo, tenemos a Jiménez, si no mal recuerdo, y tenemos a Allende, que el más sobresaliente era Allende, era aparentemente el más gallardo, el más poderoso en muchas situaciones, al que seguía más el ejército. Bueno, empezamos con Hidalgo. Hidalgo, la gran pregunta que nos deberíamos de hacer, porque ojo con esto, México no sabe mucho
pues no nada más de historia, sino de otras muchas cosas más, es porque no se lo pregunta. Vamos a hacernos la pregunta, ¿por qué entró Hidalgo siendo un sacerdote? Primera, tenía muchos ideales, era un hombre ilustrado, sabía varios idiomas, ¿sí? Eso habla bien de él. ¿Nativo mexicano o descendiente de la corona? No. Él era entre... Mira, para mí que tenía más criollo, porque él hacía lo que nos narran, era ojiverde. Y mucho así como indígena pues no, porque era inclusive calvo, y los indígenas muy calvos no lo son. Ni de pelo cano. Sí. No, tampoco. Bueno, aquí para abrir un paréntesis, la mayoría cree que Miguel Hidalgo es tal cual como lo ponen en los murales. No, tampoco. Tampoco. De hecho, por ahí fue una invención de una persona que dijo, a ver, pues necesito a alguien pues para dibujar a Miguel Hidalgo. Tú te me antojaste como Miguelillo, tienes cara de Miguel y lo ponemos. Y no, en realidad no. Al que más bien sí, porque sí lo retrataron. De hecho, de Miguel Hidalgo no hay ningún retrato. Al que sí retrataron fue a Morelos. Y en algunos sale así como que medio... chaparrillo. Y muy barrigón, y en otras sale todopoderoso y bueno, pero yo creo también, que la perspectiva de que le quería dar el artista, ¿no? Sí, no, aparte cada quien, nosotros tenemos una visión, ¿no? Y nosotros tenemos un testimonio, y eso científicamente se sabe que es muy subjetivo. Entonces vamos a ver a una persona blanca, o lo vamos a ver morena, y porque nosotros vemos diferente. O sea, no vemos lo mismo. Hidalgo tiene varios hermanos. Hidalgo va a ser sacerdote porque sigue a su hermano, el mayor, a Joaquín. ¿Sí? Lo sigue. Son varios hermanos, son hombres. ¿Sí? Uno incluso en la independencia lo va a seguir. Y va a andar ahí dando sus pasos y lo matan. De hecho, antes... para que dé su confesión, y lo matan, y sabe que lo matan, y lo matan enfrente, si no mal recuerdo, ¿sí? O sea, tu propio hermano ves morir. Pero tiene otros. Aquí el dato importante es que tiene uno que es abogado. Todos, de alguna manera, llegan todos los bienes a responsabilidad de él, o la gran mayoría del abogado, Entonces él es el administrador de la hacienda, de esto, del otro, de aquello. Cuando llega esto de la guerra en España, que eso es algo importantísimo, la gente no sabe que nosotros empezamos la guerra porque había guerra en España. O sea, achis. Y a nosotros, ¿qué nos importa España? Pues eran los que nos dominaban. Sí, pero o sea, cuando España estaba en conflicto, eso repercute al poderío que se encontraba en México, al poder económico, efectivamente. Definitivo. Por eso... Incluso Morelos lo narra en varias cartas. Le piden y dicen, de lo que tú ganas, échanos un 20. ¿Sale? Porque ya estaba en declive la Claro, sí, necesitaban para armas. Es que una guerra, y esto lo deben saber todos, es costosa. Claro. Y obviamente la corona no iba a mandar recursos. No. Cuando tenía la bronca más fuerte en su territorio. No, y aparte los que realmente le mandaban el oro y la plata, pues éramos nosotros. Estaba cortado el suministro. Sí, claro. Entonces... aquí sucede un fenómeno en donde le van a quitar los bienes a la familia de Hidalgo. Y es donde él brinca. Brinca el abogado. Okay. Y el abogado es su hermano. Y le da quebrada. No, se le cae la cadena. Le brinca la cadena gacho y se vuelve loco y muere. Imagínate Hidalgo que todavía vaya a amar a la corona española. Pues no. Jamás. Eso es ilógico. Y la gente eso, pues ni por acá. Entonces, en algunas partes se sabe que oficialmente no se sabe qué fue lo que gritó Miguel Hidalgo en la madrugada del 16 de septiembre. Pero muchos dicen que gritaba viva Fernando VII. Sí, va. Lo que pasa es de que esto no fue viva México independiente, y no, la tertulia que aventó fue una mentira. Para convencer al pueblo. Claro. Utilizó simbología.
Sí. La religión. Sí, por supuesto. Y por eso después dijo, a ver, pues, ¿cómo hago, verdad, que me sigan más? Pues hay que agarrar, ¿verdad? Hay que buscar un estandarte que atraiga a la población. Y pobrecita Virgencita de Guadalupe la trae, ¿no? Y ahí está viendo a sus hijos morir y que la traigan de arriba para abajo. Así es. Pero él en realidad miente. Y dice que sí muerte a los gachupines, sí, pero en realidad da el cuento. Bueno, no fue cuento. Fue como un discurso, ¿no? Este discurso menciona que Francia quería obtener, pues, lo que ahora conocemos como México, ¿sí? Y que parte del imperio, lo que ellos conocían, estaba traicionando al rey. Entonces los que salen a pelear salen a favor del rey. Ya posteriormente, por eso hay esta discusión que tampoco lo manejan, no los libros de historia. Entendamos una cosa, hay libros de texto bien digeribles, así como muy simplificados. Hidalgo, el sacerdote, pum, se acabó, ¿no? Pero hay verdaderos libros de historia, ¿sí? Ahí sí nos manejan parte de lo que estamos diciendo hoy y no nos la manejan en la escuela. Voy a hacer ahí un paréntesis. ¿Por qué luego nosotros nos decepcionamos? Porque encontramos esta parte más interesante. Pero si esa parte nos la dieran desde jovencitos, desde chavitos, amaríamos la historia. Y si hubiéramos amado más la historia, pues seríamos más patriotas. Claro. Y si tuviéramos más patriotismo, entonces vendría una cadena y nuestro mismo país estaría alegre de ser México. Y yo lo vivo en la cuestión de mi trabajo porque, bueno, yo soy maestro de educación primaria y a mis alumnos en general, bueno, no creo que solo a mis alumnos, a la mayoría de los alumnos de educación primaria, la historia les aburre. Les apática, aburre, ¿no? Además de los métodos tradicionalistas, que, bueno, no vamos a entrar en esa cuestión de la enseñanza de la historia, pero en sí la historia para la mayoría de los alumnos mexicanos yo creo que es aburrido, es tedioso. Es nomás memorizar fechas y efemérides y cosas así. Pero es como lo dice, nos casamos con los libros de texto gratuito que viene una información muy simplificada. Yo en lo personal he tenido la curiosidad, porque esto surge a raíz de la curiosidad, del querer saber un poquito más, y me adentré un poquito a leer a Francisco Martín Moreno, que tiene México Negro, El vuelo del águila, y son libros de historia, bueno, que te narran la historia desde una perspectiva totalmente diferente. Y es donde te surge la duda de, entonces, ¿héroe o villano? Sí, pero lo que pasa es que depende de la perspectiva, ¿no? Porque yo voy a ser villano para muchos. Claro. Y también para otros voy a ser héroe. ¿Y realmente el fin justifica los medios? Mira, yo siento que en muchas ocasiones sí. Es que vamos a este contexto. No los vemos, pero cuando quisimos hacer a México independiente de manera legal, como primo de verdad, o sea, lo habló ante autoridades y dio un discurso, pues lo metieron al bote. ¿Qué dijo? Está loco Sí, y finalmente es lo que pasa mucho en México. Bueno, estamos en Apatzingán, en tierra caliente, ya hasta que agarramos las armas, caray, entonces sí voltean y... Bueno, así son las circunstancias. Voy a esto de Hidalgo. Aquí con todos los seguidores y los compinches, sobre todo los más fuertes, y quiero hablar más sobre todo de Allende, pues él era su gran estratega. Hidalgo, a comparación de, por ejemplo, Morelos, que siempre va a haber una comparación, para mí, estratégicamente, Morelos por mucho era mejor. Por mucho era mejor militar que Hidalgo. ¿Estratega? De hecho, sí, estratega. ¿Sí? ¿Qué tenía Hidalgo? Tenía un carisma endemoniado. Pero también el simple hecho de ser sacerdote. Sí. Pero era muy, yo me imagino, con la gente decían, no, es que si Hidalgo dice saltemos de un puente, todos hay que saltar o algo así. Más o menos, porque decían, hoy las fiestas parroquiales, todo el dinero, órale, quiero cohetes, quiero un puerco y quiero regalar esto. Y sabía cómo llegarle a la gente. Por supuesto. De hecho, a los ricos, y ¿sabes qué? Vamos a hacer una obra de teatro para los ricos.
¿sí? Y ahí venían sus enamoramientos. Entonces él conquistaba a ricos y pobres. Por supuesto. Y todos eran sus seguidores. Por supuesto. Y seguidoras también. Y bastantes. Sí. Sí, hay bastantes. Creo que el peor error que tuvo Hidalgo es no haberle hecho caso a Allende. Creo que ese fue lo peor. Tan es así que después los mismos militares dicen, ¿sabes qué? No, el acabose pues fue la batalla del Puente de Calderón, en Jalisco, ¿sí? Ese fue el acabose. Ellos superiores, nunca habían tenido un ejército tan grande, tan vasto, con el amo Torres. Les llevaban por muchísimo en cañones, algo que nos va a costar mucho trabajo a los insurgentes en aquella época, tener cañones, pues por mucho. Pero la mala estrategia, eso hizo, y un golpe de suerte. Un golpe de suerte, porque si no hubiera pasado esa explosión y ese susto a los que realmente no eran militares, si hubieran sido militares como lo decía Allende, oye, ¿sabes qué? Vamos a ser realmente militares. Y de estos y tantos mil hay que reducirlo a 14, a 10,000. Pero que realmente tengan instrucción. Sí. Vámonos a un lugar determinado y en ese lugar hay que darles instrucción. No lo quiso. Sí, porque se habla y bueno, no necesita que indagar mucho los murales y ilustraciones que se muestran a veces del ejército insurgente, siempre son como campesinos con guadañas, con trinches. Entonces dices tú, oye, pues ¿qué podrían hacer estas personas contra pues todo ese armamento para el cual pues sí iban bien armados? Sí. Mira, y recuerdo hay narraciones muy buenas, pero visualícenlo. Lo mejor de la historia es visualizarlo. Olvídense de esto, de las diapositivas, esas tonterías, no. Imagínenlo. Pero, pues si iba el indito, pues iba con su viejita. Y si iba su viejita, pues iba su hijito. Y si iba su hijito y lo único que tenían... Y si iba y lo único que tenían era el puerquito, pues iba el puerco. O sea, que en cantidad eran superiores. Ya, sí, ahí les vas. Era un ejército amorfo. Sí. No tenía nada. Pero, como dice Shakespeare, la muchedumbre es el animal más feroz que encuentres. Por eso tiene detractores Hidalgo cuando llega y toma Guanajuato. Porque ahí hay de todo tipo de tropelías. No vale la pena contarlas, pero hay saqueos. Pero ya se la imagina uno. Ya. Ese ejército, al final de cuentas, entre comillas, pero sin educación, sin ética, con ira, como era una horda desbocada nada más. Sí, como hoy, por ejemplo, hay por el que a veces triunfa, insisto en eso. Y si ustedes van a triunfar, van a sentir alguna vez el rigor del mexicano en ese aspecto, porque es así. Y entonces los inditos llegaban y este ejército llegaba y saqueaba y rompía y golpeaba y violaba y mataba a gente que a veces hasta ellos mismos estaban pro la independencia. Entonces, definitivamente se ganó muchos enemigos, ¿sí? Y hay una historia. Pero también es imposible que él pudiera controlar el comportamiento de todos sus seguidores. O sea, sobre todo si no teníamos un ejército. No, yo creo que me imagino que uno de sus principales detractores estaba dentro de pues ese movimiento, que se habla mucho de que Allende pues no comulgaba mucho con las ideas de Miguel Hidalgo. Sí, por supuesto. De hecho, lo capturan y antes de que lleguen a Catita de Baján ya era preso. Era preso pues con ciertas cordialidades, ¿no? Porque pues no iba amarrado, no iba encadenado, no iba a caballo, pero ahí ya lo habían destituido de su cargo. ¿Pero a él lo capturan o lo entregan? No, lo capturan. No, es que todos fue una trampa. Fue una trampa. Una persona les habla para darles refugio y empezar a hablar de esto de este movimiento, y pues en Acatita de Baján lo que tenía era una traición, tal cual como por ejemplo lo más cercano que viven, le pasó a Francisco Villa,
a Emiliano Zapata, a Emiliano Zapata cuando llega a la hacienda, ¿no? Igualito. Aquí no hay una balacera, pero sí capturan al que sí matan es al hijo de Allende, ¿no? Allende, así como Matrix, siempre lo narro así, pero parece, imagínense como Matrix, porque le tiran y esquiva las balas. Y esquiva la bala y atrás de él estaba su hijo. De película. Sí, y le dan a su hijo y lo matan. Lo matan. Híjole, a eso añádele que ya de por sí ya estaba enojado con Miguel Hidalgo. Sí, pero Hidalgo llega después. Y Hidalgo dice, ¿qué pató? ¿Qué pató aquí? No, ¿Todo bien? Ya estaban detenidos varios de ellos. De ahí se los van a llevar a juzgar. La verdad, los juicios de ellos también anecdóticos. Yo tengo hasta un libro de justamente de los puros libros que hizo la Suprema Corte. Sumamente violatorios, o sea, era nada más por decir que fue un juicio. Estaban llenos de violencia muchos de estos juicios. Era un protocolo nada más. Entonces, sí, nada más por decirlo así, ¿no? Y por llenarse la satisfacción de tenerlos, ¿no? A ellos dos, esta época, pues sí tienen varios adversarios, ¿no? De nombre realista. Y tenían esa satisfacción, ¿no? Y lo mejor era cortarles la cabeza, pero tal cual para sembrar terror. Claro. Terror, y por eso los cuelgan. Y sí es cierto, sí los cuelgan y ahí están las jaulas, no están las cabezas. Sí, pero ahí los cuelgan para decir que es el escarmiento. Pero ya no se podía, esto ya no se iba a parar. Ya para ese entonces, ya en octubre, ya había hablado con Morelos, que lo de Morelos también se me hace impresionante la suerte. Porque el Hidalgo era tan carismático que convenció a Morelos. Morelos iba para, oiga, pues yo voy a ir ahí con ustedes y pues les doy pues, Padre Nuestro, Santa Sepultura, los Santos Soles, lo que sea, ¿no? Y yo les ayudo. ¿Cómo la ven? No, calma. Entonces el otro lo convence, tiene una facilidad enorme y dice, no, tú vete a Guerrero. Y la finalidad era, bueno, en aquel entonces pues no era Guerrero, ¿no? Era el puerto. El puerto de Acapulco. Allá nos llega dinero y órale. Y por eso entonces viene esto famosísimo de... acuérdense que en Morelia está la avenida de los pueblos a donde va Morelos, ¿no? No recuerdo muy bien cómo se llama la avenida, que son esos dos pueblitos en donde Morelos era el sacerdote. ¿No es la avenida Nocupétaro? Nocupétaro, ya me acordé. Nocupétaro. Entonces va a esos pueblitos y de ahí salen, pero un puñadito pedorro ahí sí, y con lanzas y él sí, su burra no le faltaba, ¿no? Y entonces iban a caballo y él con su burra. Él no cabalgaba. Sí. Bueno, no cabalgaba, vaya, caballo. Sí cabalgaba, pero le gustaba hacer recorridos con sus asnos. Le gustaba eso como hobby, como pues cuando uno se va, no sé, al reconocimiento del terreno, tal vez. Sí, así es. Pero eso varias veces lo tuvieron que rescatar, porque pues cómo vas a comparar a un trinche burro, ¿verdad? Corriendo ahí. Le pegaba a lo mejor la alarma y eso sí, a lo mejor se oía el rebuznar lejísimos, ¿no? Sí. Pero pues como, y el otro regordete, y así nada más se ha de haber movido, pues era lógico, ¿no? Pero sí cabalgaba. En la guerra sí, a comparación de Hidalgo, sí hay más vestigios de que Morelos echó fregadazo. Era de a machete. Sí, varias veces se peleó, incluso con uno que finalmente fue el que lo capturó, Carranco. Con él le echó machetazo, porque se estaban disputando otro, ¿no? Pues finalmente somos hombres, ¿no? Se estaban disputando una mujer aparentemente, o se creía que Morelos le estaba quitando la mujer a Carranco, y Carranco era elemento de él. ¿Del ejército imperialista? No. ¿Qué? El independentista. Y se echan el tiro a machetazo y no lo mata. Por ahí oí un compañero una vez que narré una de estas y que dijo, y lo hubiera matado, pero no, pues tampoco. Pero él se va al ejército realista y finalmente con De la Concha, si no mal recuerdo, él es el que lo captura. De hecho,
Se narra en algunas partes, no en todas, pero se narra que lo reconoce y le dice: ¿cómo está, señor Carranco? Cuando voltea, y voltea y lo ve. Así es la historia. Y esos son detallitos. O sea, sí, si finalmente lo hubiera matado, a lo mejor no hubieran dado con él. Le comentaba a Iván que a veces la realidad de las cosas a veces es más ridícula que ridícula que uno piensa. Sí. Supera a veces la ficción, ¿no? Uh-huh. Supera la ficción. Ahora, Morelos viene de una familia sumamente humilde. Aquí lo importante y para nuestra tierra es que Morelos vivió para acá. Vino a vivir porque tenía acá un tío y que esto que el otro. Órale, ve para allá. Pero y acá conoció a estos lares. Nos referimos aquí en Apatzingán. Sí, y okay. Parácuaro. En Parácuaro. Sí, y a estos lados, no, estos lugares, porque Apatzingán pues siempre ha sido un centro de todas esas rancherías. Históricamente Apatzingán pues ha sido siempre la ciudad más fuerte. En aquel entonces, pues ponle, no que era tanto ciudad, ¿no? Había otros conceptos de ciudad aparte. Pero sí, para acá vino y por eso él también eligió, finalmente cuando va a ser la Constitución, lo del desfile para algunos apatzinguenses que no han de entender a qué fecha nos referimos. Lo del desfile del 22. Que dice la gente, es que en octubre se festejan las fiestas de Apatzingán y no saben ni siquiera qué estamos celebrando. El gasfondo. Sí. Y fíjate, tristemente una vez a una reina en la tele le preguntaron eso. ¿Qué celebramos? ¿Y qué celebramos? Pues el desfile. Diosito santo. Ay, Dios de mi corazón. Y estaba guapísima. Pues era de acá, claro. Pues, ¿no? Era de acá, pero sí, se le brincaba gacho. Bueno, Morelos hay varias ideas de dónde nace, que esto, que el otro. Yo creo que lo más probable sí que nació en el puro centro, ahí en una capilla. Su señora madre iba a dar a luz porque había ido a la capilla. De ahí las monjitas la ayudan, ahí da a luz. Eso creo que es lo oficial. Uh-huh. Creo que es lo más creíble. ¿En la casa natal de Morelos? No, bueno, es que no se le dice, perdón, tienes razón, se le dice casa natal, pero en realidad pertenecía a una capilla. No recuerdo yo bien si es San José o San Agustín. Es San Agustín. San Agustín, ahí, y eso se hace parte porque el gobierno lo pide, pero ahí te va. Y entonces, Michelena, ¿y la casa de Michelena? Está, ya ves que está el corredorcito. Mercado de dulces a un costado, ¿no? No, ahí tienes la casa natal de Morelos, en el corredorcito, en la esquina, ahí está la casa de Michelena, ya, derrumbada. En algún momento, en otro fue una casa de modas. Se quedó en el olvido. ¿Y la casa de Iturbide? Ese es en la siguiente esquina. En la siguiente. Ajá, ese sí. ¿Y qué es? Es de gobierno. Bueno, la casa de Morelos, que sí tiene una casa, que está muy cerquita también, porque es en la calle Morelos, ahí en el centro, la hicieron museo. Creo que es de algo de lo más rescatable, ¿no? Porque también estuvo otra casa en donde estuvieron sus padres, etcétera. Tenemos muchos lugares muy históricos y que la verdad, pues nuestros gobiernos también por ignorantes no han sabido rescatar, y eso debe de ser parte. Eso debe de ser parte totalmente. Bueno, Morelos finalmente lo convence Hidalgo y se va con los héroes de Nocupétaro, ¿no? Los que van a ser futuramente. Pero Morelos, a comparación, siempre hago esta comparación cuando hago este tipo de narrativa. Morelos, a comparación de Hidalgo, no agarró a la muchedumbre. Agarró a hombres bragados, pero que fueran arrieros, que fueran capataces, que fueran hacendados. Porque ya cuando oye esto, agarra también a sacerdotes. Por eso llegan con él, Guerrero, los Bravo. No lo sabe la gente, pero era la familia. Órale, iba el perralal de gente, los Bravo, y eran varios, no nada más Nicolás, iba el papá. Se menciona a Nicolás en la historia. Sí, y el referente Nicolás Bravo, dice. Claro, el papá era consejero principal y mejor amigo, don Leonardo Bravo, mejor amigo de Morelos. ¿Y la familia de Tlalpujahua?
Bueno, vamos a tener muchas familias, Ajá. ¿no? Vamos a tener unos cuantos hermanos. Sí. No, incluso, y ahí te va, y lo voy a manejar de esta. Okay. Quien de manera ideal, ahí tenemos a mismo Hidalgo en medio. Hay muchos ideales que Hidalgo propuso, y tenemos a un hombre llamado Rayón, ¿no? Nachito. Y tenemos también a su hermano, ¿Y quién es su hermano? Ramón, pero a él no lo narran. La historia lo simplifica solamente en Ignacio. Él, y nomás ahí estuvo, ¿no? Y no es cierto, súper importante, porque él hace el primer proyecto de constitución en Zitácuaro, Michoacán. Y Zitácuaro se convierte en la capital de los insurgentes. La capital, o sea, vaya a Zitácuaro y te acuerdas y dices, ah, sí. Y ¿sabes qué? Te paras y hay unos, haga su taco. Eso es de lo que te acuerdas, tienes que ir para allá. No, hay mucha madera. No, hombre, fue la capital de los insurgentes. O también hablan de Zitácuaro, la no sé qué tantas heroicas por los incendios que hay. Sí, no, es que la quemaron. Sí, se quemó. De hecho, ¿Cuántas veces ha sido o fue incendiado? Híjole, eso sí, a lo mejor no me lo sé, pero yo tengo la idea de que fueron 3. 3, ajá. Pero sobre todo una cuando se hizo ahí lo que era una reunión, ¿sí? Entre Rayón, habían invitado, todavía no tenía tal mando Morelos, porque Morelos también no fue el principal siempre. Rayón ahí en ese momento era el jefe máximo, porque había sido, por eso entrometo a Hidalgo, había sido secretario de Hidalgo en Jalisco. Pero cuando pierden, Rayón se va y pues se tiene que ir a Michoacán, acá era en donde era pudiente, ¿sí? Y entonces mandan a Sixto Verduzco, a Lisiaga, y mandan llamar también como vocal a Morelos, ¿sí? Para hacer esta junta ahí en Zitácuaro. Hace el proyecto de constitución en una forma simplificada, no tan armoniosa ni tan hermosa como la Constitución de Apatzingán, pero simplificada, excepto por una cosa. Tenía esa idea absurda, lo voy a llamar así, de Hidalgo, de darle a un hijo de europeo, darle la corona. Esa era la gran diferencia, y ese fue el gran debate entre Rayón y Morelos, y fue lo que hizo su gran enemistad. Finalmente Rayón, pues sea como sea, llegó a admitirla, no de todo la Constitución de Apatzingán, pero llegó a admitirla. De hecho, protegió o trató de salvaguardar a los constituyentes, veámoslo así. Pero ya después hubo una debacle en Morelos, que él mismo propuso se le quitara el mando. Bueno, vamos a esto. Tiene a estos hombres que son grandes hacendados. Por todas otras partes había insurgentes, ya lo estás diciendo, ¿eh? Y estaban los Rayón. Y ya estaba otro grupo muy importante, pero en Michoacán, ¿sí? Y ya había otro grupo muy importante en Jalisco. También cuestión que no se narra mucho, ¿sí? Pero lo más fuerte era Morelos. Porque Morelos obtuvo, por ejemplo, el Niño fue muy famoso. El Niño era un pequeñísimo cañón chiquito. Y fue el primero que tuvieron gracias a estas familias. Y ahí llega Galeana, y ahí llega Guadalupe Victoria, bueno, que no sé, Félix Fernández, pues. Y ahí llega Matamoros, bueno, en fin. Todos estos hombres, muchos de ellos, al menos la Pantera Negra, ¿sí? Álvarez. La Pantera Negra fue presidente, fue el último presidente insurgente, y estuvo en las filas de Morelos. El primer presidente, Félix Fernández, bueno, Guadalupe Victoria, fue el primer presidente constitucional. Sí, porque anteriormente, que después del movimiento fue Vicente Guerrero, el primero al mando, por así decirlo, después del
Sí, porque Guadalupe Victoria, que tenía el mismo mando que él tiene delirios. Tiene delirios y se escapa por azares del destino. Su peor enemigo era Antonio López de Santana. Era su persecutor, ¿sí? Y Guerrero, pues fue lo máximo. Guerrero después es presidente. Y posteriormente, vamos a decir que 2 veces Nicolás Bravo, no electo, sino interino, porque tenía un nombre, creo que de ellos, el mejor es Victoria y Nicolás Bravo. Y poco le dan esos adjetivos calificativos. De hecho, Nicolás Bravo le dan el del general magnánimo. Tiene una categoría superlativa. Y lo capturan. ¿Y quién crees que lo salva? Si no me equivoco, ¿Morelos? No, hombre, ya Morelos había muerto. Sí, ¿Santana? ya había muerto. No, los demás jefes de ejército realista que él llegó a capturar y les perdonó la vida. Por eso era el general magnánimo. O sea, tenía una ética. Digo, para aquel entonces, pues, imagínate tú. Llega Cuautla, vamos. Después de las... porque Morelos es tan grande y tan exitoso que lo dividen en varias etapas, campañas se le dicen. Y en una, cuando va a Cuautla, y que en sí es un fracaso para el ejército realista, y pues también como que no es muy bueno para el ejército insurgente, salen de Cuautla, ya hay muchos muertos, lo sitiaron gachísimo. Ahí viene lo del famoso niño artillero y la suerte que tuvo el niño artillero. No. El Pípila es en Guanajuato. Okay. El niño artillero es en Cuautla. El niño artillero es un niño que prende fuego a un cañón y le corren todos, habían huido, y ese cañonazo le da donde justamente iba entrando el ejército realista a tomar Cuautla. Y dicen, era una trampa, y se la creyeron y fue el niño el héroe. Pero no hay registro del nombre del niño artillero. Sí hay registro. Sí hay registro, pero después sale tantos nombres como el mismo Pípila. Y el Pípila en realidad, pues sabrá Dios cuántos eran, porque varios se pusieron acá en la espalda. Así es. Entonces, hay un nombre a lo mejor oficial, pero eso también depende de nuestra época, ¿no? Lo digo yo porque, bueno, hay instituciones que se llaman Escuela Primaria Niño Artillero. Pero ¿quién fue el niño artillero? O sea, es lo que... Sí hay un nombre. De hecho, fíjate que a él, de manera como honoraria, si no mal recuerdo, le dan un nombramiento ya de grande, como si fuera del ejército. ¿Sí? Morelos ahí le da una pequeña recompensa, pero sí hay un nombre. Ahorita no me voy a acordar mucho de él porque no hay demasiada historia sobre él. Híjole, no me acuerdo. Y es que luego se me confunde un poquito acá con el de los cristeros, que era otro gran niño que sobresalió, pero es en otra guerra, 100 años después. Platicando de esto de Cuautla, que era lo que iba, finalmente, al ser ya como un fracaso el sostén de Morelos, salen y al que capturan es a Leonardo, al papá de los Bravo, ¿sí? Lo van a matar sin juicio y Morelos ofrece unos cientos de soldados capturados por la vida de él, nada más. Ah, caray. Lo matan, ¿sí? Porque su archienemigo quería que sufriera Morelos. Y luego después, cuando dan un golpe, le dice Morelos mismo a Nicolás Bravo, que era el del tema ahorita. Dice, pues, si quieres, si los capturaste tú, Nicolás, te doy la anuencia para que los mates. Haz lo que quieras con pases a cuello. Y los deja vivir. Y finalmente vamos a tener a Nicolás Bravo en nuestra historia, en los anales de la historia, como 2 veces va a ser presidente, si no mal recuerdo. Magnánimo. Sí, él va a estar en esa época del santanismo, hijo, en una época atroz para nuestro México. Pues ese señor también va a ser insurgente, va a ser del ejército trigarante,
Y también va a ser héroe. Bueno, ahí ya nos tocaría otro programa, ¿no? Porque son las invasiones francesas, españolas nuevamente. Hubo otra invasión, otro intento de invasión español. Fracasó gracias a él. Pero también si hablamos de las invasiones, bueno, yo en alguna ocasión leí que México, al ser el primer imperio mexicano, abarcaba hasta Costa Rica, si no mal recuerdo. Sí, pero fíjate, donde la capital incluso creo era Chiapas. Sí, mira, la cuestión es de que esos lugares se unían. Cuando llega un momento dado, ellos les dicen, vamos a cambiar de gobierno si quieren quedarse. Del único que sí forzosamente hicieron quedarse es a Yucatán. A Yucatán sí mandaron ejército. Los yucatecos, con todo y su mare lindo, se defendieron y hicieron una rastriza. Y querían ser independientes. Sí, querían ser independientes. Y creo que lo fueron, ¿no? En algún momento de la historia. Pues, se puede decir, pero no oficial. Nunca lo dio como oficial. Ahí sí lo retuvimos. Todo lo que fue Centroamérica, no. No, ellos sí los dejaron que fueran libres. Pero a Yucatán, ese sí es un antecedente. Son varios, de hecho. Esa es otra parte en la historia que pues nunca se cuenta, pero hubo una superguerra en varias épocas, ¿eh? Hubo varios hombres en distintas épocas de la colonia misma, desde la colonia, estoy hablando desde la colonia, donde Yucatán se alzó. Es que no era solamente el conflicto de independencia, sino que eran diferentes conflictos que se encontraron en la misma época, pero todo se centra en la cuestión de la independencia. Sí. Sí, mira, incluso hubo tantos conflictos que, bueno, los morenitos, porque ya ves que teníamos aquí un chilaquil, porque llegaron negritos sin hablar mal de ellos, así como se le dice, sin ser despectivo. Incluso Michoacán tenía un centro de intercambio de esclavos en Acuicho del Canje. En Acuicho. Franceses, por belgas, eso es de canje. Sí, Acuicho del Canje, donde era el intercambio de... Así es. Pero donde más llegan son a la costa. Veracruz, no, y tenemos nosotros puerto. Michoacán también, Lázaro. O sea, para esos lares y Guerrero, ¿sí? Esos lares. De hecho, hoy en día todavía hay morenitos en las partes altas que tienen vestigios de sus lenguas africanas, hoy en Veracruz. Pero no existe como tal un mulato en México, ¿sí? Digo, yo me he hecho esta pregunta muchas veces porque sales de México y sí encuentras mulatos, digo, bueno, puros, a ver, casi. Lo que pasa es de que, ¿a qué te refieres con mulato? Tendremos que llegar ahí al tema más didáctico de lo que son las castas, ¿sí? Y entonces teníamos varias castas a raíz de la colonia. Teníamos entonces a dos españoles, un español de allá y un español de aquí, ¿sí? Y luego teníamos aquel que estaba mezclado, el español con el indígena, ¿sí? El español con el indígena, bueno, mestizo. Y luego venía un despapalle, ¿sí? Porque aunque teníamos africanos, incluso había asiáticos también. Sí, teníamos africanos, pues luego teníamos a zambos, teníamos... ¿Por qué? Porque vinieron muchas mezcolanzas, ¿sí? Veníamos el criollo con el africano con el indígena, el africano con el español, el africano con el mestizo, y bueno, entonces hicieron castas de castas, ¿sí? Hasta tener nuestros colores que puedan ser medios parecidos, totalmente, pero son distintos, diferentes, ¿sí? Tonalidades distintas. ¿Sí? Entonces tenemos, como se le dice malamente a lo mejor, a la india güera del rancho, de ojo verde, que habla rancho, de juitis y benitis, ¿sí? O al morenito que está instruido y que es abogado, ¿no? Como también en algún momento lo quiso Benito Juárez, ¿sí? Bueno, regresamos, porque ya nos fuimos, nos salimos de la independencia y... Sí, regresamos. Esos momentos y esas etapas que tiene, esas campañas que tiene Morelos, no todas fueron exitosas. Y fue aprendiendo conforme a la marcha.
Y también tuvo sus retractores, ¿no? También lo tuvo. Morelos sí fue el mejor, y creo que fue el mejor caudillo que llegamos a tener. Eso es definitivo. Sin duda alguna. Pecata Minuta, quizá, tan igual como Hidalgo, también tuvo varios hijos. Y uno de ellos lo acompañaba. ¿Sí? Bueno, él ahí pasó a ser prácticamente un héroe por ser un niño. Te salía así con rifles hechizos. Y eran como que la primera guardia, ¿no? Que salía y que preguntaba que quién era, quién venía. ¿Qué se le ofrece? ¿No? Así es. Pero después, ya viendo esa declive que tiene Morelos, ve esto muy peligroso y lo manda a otra parte. Él finalmente estudia Nepomuceno Almonte. Su mamá era Brígida Almonte, si no mal recuerdo. Y él sí tiene después así como que algo que le quita ese heroísmo, ¿no? Porque él es de esas comitivas que va con los franceses en un futuro para la invasión francesa aquí con Juárez. Y suena como que ridículo, pero bueno, así es la historia. Es muy irónico, ¿no? Y sí, por supuesto. Su padre peleando por una independencia y él tratando por interés de instaurar una nueva monarquía. Pero ahí te va, y para ponerlo en este contexto, finalmente estábamos hartos, pero desde aquel entonces, de los presidentes tan malos que nos habían tocado. Muy pocos presidentes. Entonces, ¿qué decían? Pues lo mismo que pensamos ahorita. Voy a hablar de otro tema completamente diferente. Aquellos que les gusta el fútbol, por eso México duró tantas y tantas décadas trayendo extranjeros, porque siempre pensaron, o siempre hemos pensado que era el bueno, sí, que era el que iba a anotar gol, que era el único que podía anotar gol, que los directores nos iban a traer un buen fútbol, los DTs, los coach. Sí, porque siempre ha sido el pensamiento del mexicano. ¿Sí? Entonces pensábamos que un extranjero nos iba a gobernar. Por eso, y voy a dar otra anécdota completamente diferente. Cuando le dan la parte, el general, cuando triunfan en Puebla y le dan la parte al presidente Benito Juárez, ¿sí? Ignacio Zaragoza dice algo muy parecido a quisiera quemar Puebla, porque están recibiendo pues a los franceses bien a todo dar. Y no, o sea, ojalá y me dé a entender. Ve eso que nosotros hemos tenido toda la vida, y todos tenemos aquel amigo, aquel primo que está enamorado de Estados Unidos sabiendo que es un maldito tirano. ¿Sí? Híjole, pues así era, ¿no? No, pues Espérame. Y déjenme ahora al revés. Cuando tuvimos a españoles que ayudaron a la insurgencia, ¿qué creen que pasó? Pues los desecharon. Vámonos, para afuera, tú eres español, vámonos. Pues y los sacaron. Pues eso fue lo que le pasó a Iturbide. Sí, y de hecho, cuando viene alguien que no narran los libros de historia, ahí sí, pocos, la verdad, qué lástima, pero Javier Mina es tan pobremente escuchado porque es español. Pero Javier Mina viene a ser independiente a México. ¿Cuántos seguidores tiene? Nadie prácticamente. No lo siguen, él invita a Guerrero, invita a Victoria, bueno. Pero bueno, por el simple hecho de ser español fue que no tuvo credibilidad. No. Lo máximo que tuvo fue este señor Moreno, Pedro Moreno, que es un héroe, por eso los altos de Moreno, Jalisco, y fue el que más le ayudó. Y tuvieron algunas batallas ganadas. Nada más que su gran debacle, su terminación pues fue en el mismísimo Guanajuato, ¿no? Mismísimo Guanajuato. A Moreno lo decapitan, y después descansando a Javier Mina lo capturan y lo fusilan. A él sí como un traidor. A él sí, y no lo ayudaron. Entonces cuando vienen realmente a ayudarnos, no, ¿tú por qué? Me suena así como que, voy a ponerlo en esta, como me encanta el sarcasmo.
tengo el ejército en mi rancho y mejor lo saco a pedradas. Pero ahora que ya tengo las pedradas encima, voy y les toco la puerta. ¿Por qué no me ayudas? Sí. Así somos. Real. Es que así somos. Profe, Dígame. yo creo que ya abarcamos un poco. Igual yo creo que cosas van a quedar por ahí pendientes. Igual para que la gente que nos diga qué les gustaría volver a saber en una siguiente emisión. Y yo creo que para terminar, profe, me gustaría concluir con el hecho de que deberíamos sentirnos realmente orgullosos de en esta fecha de cuando conmemoramos el Día de Independencia. Sí, nuestro inicio. Yo pienso que sí. Mira, y lo voy a transportar un poquito a fechas más actuales. Finalmente, cuando tratamos de sacar al tirano, entre comillas es tirano, pero logramos por un idealismo algo, es bueno. Sí, porque hoy, gracias a ellos, hoy somos lo que somos. Sí. Quieran o no, tercermundista, progresista, lo que ustedes quieran, hoy somos lo que somos y estamos haciendo este programa por ellos. Digo, es lo que yo iba a mencionar, que al final de cuentas tenemos que reconocer y aceptar que dejaron algo bueno en nosotros también. Sí, no todo fue malo como muchas veces lo quieren pintar en decir, es que los españoles vinieron vamos, lo diría así, a joder la raza. Sí. La raza de bronce. La raza de bronce y... No, y sobre todo voy a decir por qué. Ni tan ni muy. Y es que en tecnología, como hasta ahora, estábamos pa'l perro. Sí. O sea, ellos nos llegan y digo, más que por otra cosa, por un egoísmo, por una necedad del ser humano, por vicios en las personas, ellos nos conquistan, pero nos conquistan gracias a su tecnología, a su ciencia. Nos deslumbraron. Hoy en día exactamente es lo mismo. Lo mismo sucede. Yo quería mencionar eso de que podrán ser 200 años atrás, pero no estamos tan alejados de la realidad. O sea, vivimos obviamente en un contexto diferente, pero las causas o los medios siguen siendo los mismos. Sí. O sea, te atrapan por medio de una novedad. Sí. Te adoctrinan por medio de... Sí. Pues lo mismo pasa con las empresas, con las grandes empresas. ¿Y con las religiones también? Ahí tenemos la famosa empresa de la manzanita. Sí. Cada año con año siempre lo siguen ahí. Miren. Bueno, pero eso ya sería brincar al ser consumidores, a la globalización. Pero te voy a decir una, y sucede siempre, y va a pasar con Estados Unidos, porque es una realidad. Igual con la tecnología. Va a llegar un día en donde está la cúspide y vamos a reventar. Igual con la tecnología. Hoy en día somos tan dependientes del celular que va a llegar un momento en donde ya no lo vamos a creer. Va a llegar un momento, por ejemplo, hoy que peleamos, y hoy sobre todo, y que es un tema fabuloso y que después ojalá y lo tratáramos, pero el del feminismo, el del machismo, hoy en día es la época en donde más derechos y privilegios hay. Hoy en día va a llegar una en donde no los aguantemos y los quitemos. Así es. Fuerte polémica que esperemos que podamos entrar en debate también. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Bueno, pues amigos, hasta aquí llega el final de un podcast pitero. Gracias nuevamente al profesor Farid por habernos acompañado. Y déjenos en la caja de comentarios si les gustaría que volviéramos a hablar de algún otro hecho histórico, algún momento en la historia de México, que a mí me gustaría que después habláramos de la conquista. Por supuesto. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Amigos, si queremos aprender un poquito más de historia, no nos casemos con los libros de texto. Yo creo que podemos indagar en otras fuentes o incluso acudir a museos, fuentes primarias, vestigios, etcétera. Y pues, maestro, le agradezco. Para mí fue de mucho beneficio por la cuestión de que yo me desarrollo en el ámbito escolar y me quedo con muchas cosas, pero también me sembró ciertas incógnitas para seguir informándome. Muy bien. Eso, bueno. Muy bien. Muchísimas gracias. Se los agradezco
a todos y pues bueno, ya saben, allá los que nos vayan a ver, pongan comentario y lo que tengan que poner, pónganlo. Nos vemos en la próxima. Sale, chao. Hasta luego.